Bien, seguimos un poco. Lo que vamos a hacer acá es hablar algo de la descomposición de la varianza. Para esto está bueno que tengan un poco fresco lo que vieron del análisis de la varianza, porque la idea es la misma. Así que vamos a descomponer en dos términos y trataremos de ver cuál es más grande. Eh, pero bueno, entonces lo que tenemos es que la suma de cuadrados totales, SST, va a ser igual. Sí, esto es una igualdad que se puede mostrar, pero bueno, la vamos a tomar así como viene. Va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión, ¿sí? O explicada por la regresión, a veces lo pueden leer de esa forma, más la suma de cuadrados del error, ¿sí? O no explicadas por la regresión, ¿sí? Entonces, la suma de cuadrados total la voy a poder descomponer en una parte que es explicada por mi recta de regresión y una parte que queda en el error y no es explicada por mi recta de regresión, ¿sí? Para guiarme con esto me hago un gráfico. Acá imagínense que tienen el diagrama de puntos con todos los puntos azules. Nada más marco un solo punto para no sobrecargar el diagrama. Noten que marqué el valor de I raya, ¿sí? El promedio de todos mis valores de I lo marqué. Marqué la recta de regresión, que está acá en rojo, y agarré un valor de X y marqué su correspondiente punto. ¿Sí? Los demás puntos los dejo fuera para concentrarme en uno solo. Entonces voy a marcar en verde, sí, lo puedo hacer en verde, la eh, dispersión total entre el punto y la media. Sí, siempre midiéndola en términos de Y, sí, siempre miro el eje vertical. Entonces la dispersión total, noten que es desde acá hasta acá. Sí, es desde el punto, la altura que hay desde el punto azul hasta el promedio de Y. Sí, esa es la dispersión total. Pero noten también que esa dispersión la puedo separar en dos partes. Entonces voy a marcar en azul la parte que está explicada por la regresión. ¿Sí? Entonces de toda esa distancia verde hay una parte que está explicada por la regresión. Que noten que es de acá hasta acá. ¿Sí? Es este pedacito que hay desde I raya hasta esto de acá. ¿Sí? Esto de acá, hasta que toco la recta de regresión, es la parte que está explicada por la regresión. Y después hay otra parte que marco en rojo, que no está explicada por la regresión, que es todo lo que me quedó sin pintar. Desde acá, desde la recta de regresión hasta llegar a tocar el punto. ¿Sí? Que es una altura un poco más grande en este caso. ¿Sí? Entonces noten que la suma de cuadrados total la pude descomponer en realidad me estoy concentrando en una sola observación, pero lo que vamos a poder hacer es que la suma de cuadrados totales la descomponemos en una parte explicada y en otra parte no explicada por la regresión, o lo que es lo mismo, una suma de cuadrados de la regresión versus una suma de cuadrados del error o que no pudieron ser explicadas por mi regresión. ¿Sí? Entonces, escribo la fórmula de esto, pensamos cuántos grados de libertad tienen asociados y definimos un coeficiente que va a ser importante. Entonces, la suma de cuadrados totales, que era lo que yo había marcado en verde, va a ser la suma desde n igual a 1 hasta, perdón, desde n no, es hasta n, desde i igual a 1 hasta n, y esto va a ser cada observación menos el promedio. ¿Sí? Esta es la variabilidad total al cuadrado. Esta variabilidad total la habíamos podido separar en dos partes. En una parte que era variabilidad que se debía a la regresión que habíamos marcado en azul, y esto va a ser la suma, esperen que lo hago en azul, la suma desde igual 1 hasta n de la diferencia entre lo que predice la recta de regresión, ¿sí? Lo que estaba sobre la recta roja, menos I raya, ahí está, al cuadrado, y el otro término más que habíamos marcado en rojo,
es la suma de cuadrados que quedó en el error, ¿sí? SSE. Entonces esto es de igual 1 hasta n, todas las sumas son entre esos valores. D sería ¿cuál es la diferencia que me quedó sin marcar? Ya hice desde la recta hasta I raya, y ahora me queda desde el punto, desde I hasta la recta. ¿Sí? Entonces, desde I sub I menos I sombrero. ¿Sí? Recuerden que I sombrero representaba la recta. Y esto también está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de vuelta, suma de cuadrados total, suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados del error. ¿Sí? Ahí tenemos todo. La suma de cuadrados total va a tener asociados n-1 grados de libertad, porque tuve que estimar I raya para calcularlo. ¿Sí? La suma de cuadrados del error va a tener n-2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tuve que calcular dos parámetros, beta 0 y beta 1, para poder calcular la pendiente de la regresión. Así que pierdo 2 grados de libertad. Y bueno, para que esto sume, esto de acá tiene que tener 1 grado de libertad. ¿Sí? Así que tenemos la suma de cuadrados y sus grados de libertad definidos, y ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Sí? Los grados de libertad los aclaro porque nada, se puede hacer un test F más adelante acá, igual que como se hacía el análisis de la varianza. Bueno, entonces recuerden que la suma de cuadrados totales era igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Si paso la suma de cuadrados totales dividiendo, voy a tener que 1 es igual a la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados totales más la suma de cuadrados del error, o lo que quedó sin explicar, dividido la suma de cuadrados totales. A esto que está acá, que es la suma de cuadrados explicada por la regresión, ¿sí? Dividido por la suma de cuadrados totales, lo llamo R cuadrado. El R cuadrado es una medida que está entre 0 y 1, y lo que me dice es qué tanto tu recta de regresión explica la relación. ¿Sí? Si es más cercana a 1, bueno, la explica bastante bien, y si es más cercana a 0, no la explica tan bien. ¿Sí? Es como una medida global de qué tan bueno es el ajuste que hace la recta de regresión. ¿Sí? Que nada, en algunos contextos el R cuadrado es una medida que es la tenemos que tener muy en cuenta, y en otros contextos no tanto. ¿Sí? En otros contextos me interesan otras cuestiones. Pero bueno, el R cuadrado es una medida de eso y está acá presente. ¿Sí? Noten que el R cuadrado tiene la misma notación que el coeficiente de correlación, y de hecho, cuando estamos en regresión simple, y lo estamos, hay una relación entre el R cuadrado. El R cuadrado es, esto lo anoto, en regresión lineal simple, el R cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación. ¿Sí? Así que eso es algo que vamos a poder verificar en un momento, ¿sí? En un ejemplo. Pero bueno, el R cuadrado es una medida global de qué tan bueno es tu modelo para ajustarse a los datos. ¿Sí? Está entre 0 y 1, cuanto más cerca a 1 en principio mejor, pero depende de la aplicación, a veces me interesa. Si en aplicaciones más, no sé, depende mucho de la aplicación. ¿Sí? Esto es algo que después por ahí podemos ver con algún ejemplo. En el ejemplo que voy a mostrar van a ver que el R cuadrado es muy bajo, pero no importa, más adelante van a ver que igual me sirve este modelo. Así que no solo hay que mirar esto, sino hay que mirar todo en el agregado. Entonces seguimos un poco, les muestro acá. Hace un rato habíamos visto la tabla de regresión y les pedí que miraran estos otros números. ¿Sí? Y acá tienen la suma de cuadrados y los grados de libertad que les estoy comentando.
suma de cuadrados total, bueno, acá me la reporta el programa y tiene asociados 500, estas son 500 observaciones, 500 menos 1, 499, ¿sí? Y esta suma de cuadrados la descompone en dos partes. Una suma de cuadrados es la que corresponde al modelo o a la regresión, que ya vimos que tenía asociado un grado de libertad, y acá está esto. Y por el otro lado tengo la suma de cuadrados que corresponde al error o al residuo, en este caso lo llamo residuo, que tiene n-2 grados de libertad, 498. ¿Sí? Entonces fíjense que el programa ya me reporta la suma de cuadrados. Y de hecho, acá me reporta el coeficiente r cuadrado, que da 0,0388, que es muy bajo, muy cercano a cero. ¿Sí? Así que, nada, acá tenemos esto en este caso. Y lo que quiero verificar es que si agarro el coeficiente de correlación, que acá arriba lo tenemos, y lo elevo al cuadrado, me tiene que dar el r cuadrado. ¿Sí? Entonces agarro 0,1969 por 0,1969, lo elevo al cuadrado, y esto me da 0,0388. ¿Sí? Y acá tengo el r cuadrado, 0,0388. ¿Sí? Entonces, nada, tenemos esta medida que mide el ajuste global de la recta. Y fíjense que en este caso es muy baja, y está bien, porque miren, o sea, los datos están súper dispersos, la recta ajusta, pero no es que los datos estaban todos uno al lado del otro en la misma recta o muy cercanos, están bastante dispersos alrededor de ella. Entonces está bien que esa medida se vea baja para este caso.